gracias a todos por asistir a esta conferencia de Zoom. Como dijo José, soy Santiago Padilla. Y en esta pequeña charla, mis objetivos son de darles una explicación de cómo uno puede inmigrar a Estados Unidos para poder vivir y trabajar en Estados Unidos a través de una inversión. Hay muchas maneras de inmigrar a Estados Unidos, pero me voy a enfocar en esta charla en cómo se hace cuando uno invierte en el país. Ok. Ante nada, voy al próximo. ¿Se ven ese? ¿Sí? Les quiero decir, dar un resumen de quién soy yo y de mi práctica en Estados Unidos. Pero sí, sin embargo, antes de comenzar, me gustaría aclarar una cosita. Que yo tengo un nombre latino, pero no soy latino, soy gringo. Soy hijo de padres argentinos, pero gringo. Yo nací en Estados Unidos, me he criado en Estados Unidos, estudié toda mi carrera en Estados Unidos y trabajo en Estados Unidos. Conozco obviamente a Argentina, donde mis padres son, pero les cuento esto, les digo esto para que sepan que yo voy a cometer muchos errores en español y me quiero disculpar de antemano, porque creo que mi castellano, como dicen en Argentina, es bueno, pero no es perfecto. Entonces, ok, para que sepan mi formación académica, tengo un título universitario en finanzas corporativas, también un doctorado en jurisprudencia, y mi oficina en Miami se concentra en temas de inmigración, temas de real estate, servicios inmobiliarios, también temas corporativos, inversiones a los Estados Unidos, asuntos comerciales y asuntos laborales. Ahora, ok, comencemos con la charla. ¿Cuáles son las maneras de invertir en Estados Unidos para conseguir algún estatus legal de inmigración? Bueno, como dice en la diapositiva que ven, la primera manera es de comprar o adquirir un negocio existente en Estados Unidos. Es lo que se llama, ustedes saben, la compra del fondo de comercio, que se compra todos los activos de la empresa que ya está funcionando, que podría tener 2, 3, 5, 10, 20 años de operaciones. La segunda manera de invertir es desarrollar un negocio completamente nuevo. Como dice ahí, un startup, un concepto completamente nuevo. O quizás el inversionista quiere continuar sus actividades en su país de origen y poner algo nuevo con sus productos o sus servicios. También se puede invertir en un proyecto inmobiliario nuevo, completamente nuevo. Y la tercera manera de invertir en Estados Unidos es por un centro regional, donde el inversionista invierte bajo la categoría EB5, en la famosa EB5 de inversión de $900,000. Ahora era $500,000 antes, pero ahora es $900,000. Ok. Estos son los negocios típicos en donde se puede invertir. Como se puede ver, un restaurante, una farmacia, un gimnasio, una lavandería, un taller de autos, de reparación de autos, también un Burger King, por ejemplo, otras franquicias, una imprenta, una estación de servicio. Y para aclarar, mucha gente piensa, bueno, que esa inversión de Burger King debe ser multimillonario, pero no es tanto, es dinero. Hace varios años hicimos una transacción de un Burger King que tenía 12 empleados, y esa transacción era de precio de venta de $800,000, financiamiento de unos $300,000. Entonces el nuevo dueño entró por un precio relativamente bajo para una franquicia nacional mundial. Okay. Otros tipos de negocios son
Aquí en la pantalla se ve una mueblería que vende muebles, una imprenta, otra imprenta de imprenta, custom made imprenta, como dicen. No sé cómo se dice eso. Ahora, entonces, esos son los negocios que uno se puede invertir en Estados Unidos. Entonces, vemos ahora cuáles son las características de la inversión que uno tiene que tener. Bueno, primero, el monto tiene que ser un monto importante de dinero que se tiene que invertir. Lo que nosotros decimos a los clientes son 150 a 200 mil dólares, quizás más. En algunos casos es bastante más. La EB5 ya sabemos, yo ya les dije, son 900 mil dólares mínimo que hay que invertir. Esa sería la categoría EB5. También existe la categoría EB1, donde también podría ser aún más de eso. Casi podría ser $1 millón o más dólares para implantar una empresa subsidiaria de la empresa afuera. El dinero que se invierte también tiene que ser invertido y usado para la empresa, sea en la compra del negocio o usado para, si es un negocio nuevo, para comprar maquinaria, contratar el local y contratar empleados. Un punto que quiero aclarar es que parte de la inversión puede ser en productos o inventario. Tuve un cliente hace varios años que ellos invirtieron 300 mil dólares en vinos y eso calificaba para inversión. El segundo punto de la característica de la inversión es que el negocio tiene que ser activo. Tiene que comprar y vender productos o servicios. Hay que tener una oficina comercial, un alquiler a largo plazo. Largo plazo quiere decir 3 a 5 años. Tiene que tener 2 o 3 empleados. En algunos casos, como dije anteriormente, la EB5 hay que tener 10 empleados. La EB1 posiblemente hay que tener más, 10 a 15. Pero la actividad tiene que ser más o menos continua. Y el inversionista tiene que trabajar en el negocio donde él o ella invierte. No es así en todos los casos. Por ejemplo, más adelante les voy a mostrar que en la EB5, cuando se invierte en un centro regional, el inversionista no trabaja en la oficina, no trabaja en el proyecto. ¿Qué son los pasos para adquisición de un negocio? Ahora estamos hablando de el inversionista dice, bueno, yo quiero comprar un negocio en Estados Unidos. En vez de poner algo completamente nuevo, quiere comprar algo. Entonces, primero se busca un negocio en un rubro adecuado. ¿Qué digo rubro adecuado? Debe ser algo donde el inversionista tiene experiencia, ¿no? Donde le gusta el negocio, el carácter del negocio y que tiene tiempo para dedicarse. En muchos casos los clientes me preguntan, bueno, ¿tengo que trabajar? Y la respuesta es sí. Hay que dedicarse al negocio por varias razones, pero para temas de inversión uno tiene que ser gerente y tiene que percibir el salario. Entonces, cuando uno encuentra el negocio, ya dice, bueno, acá encontró el negocio, hay que ver, ok, ¿cómo se sigue? Se pone una carta de intención que nosotros redactamos y le presentamos una carta de intención al vendedor con los términos de la transacción, precio. A veces, en muchos casos, los dueños actuales de los negocios financian parte de la compra. Eso se llama seller financing. Y obviamente exclusividad, queremos que el dueño actual, cuando nos venda el negocio, no vaya, cruce la calle y ponga otro negocio igual. Y tercero, el tercer paso sería ya cuando las partes están de acuerdo con el negocio, la carta de intención, se entra en un contrato de compra-venta. El contrato de compra-venta va a prever que hay un periodo de inspección de 20, 30 días, a veces más. Hicimos una transacción en un hotel boutique hace varios años, donde el periodo de inspección era 60 días, porque el inversionista que tenía un señor de España quería inspeccionar todos los cuartos, había 54 cuartos, y se pasó 60 días haciendo una inspección de fondo de todo el hotel.
El contrato también va a prever garantías de los dueños sobre las operaciones, por ejemplo, sobre vicios ocultos, impuestos, etc. Y obviamente, de nuevo, cláusulas de no competencia y otras cláusulas que pueden hacer la transacción funcionar. Ok, ¿qué son los pasos para abrir un negocio completamente nuevo? Yo diría que es mucho más engorroso, porque uno tiene que empezar primero. El mercado me va a aceptar el producto o servicio. Hay que hacer un estudio para ver si el producto o el servicio que uno quiere ofrecer se acepta en el mercado. Pasa constantemente. Gente viene y quieren vender algo que, por ejemplo, para el clima caliente que tenemos en Miami no funciona. A veces funciona más al norte, pero entonces uno tiene que hacer ese estudio para ver cómo es que el producto mío va a funcionar en este mercado. Segundo, hay que buscar una oficina o local adecuado. Una oficina que tiene un precio más o menos favorable para una empresa nueva, dependiendo obviamente de la inversión que uno hace. Y también tiene que ser algo cerca de los clientes, cerca de la casa, porque un negocio nuevo es un negocio que va a tomar un esfuerzo importante y el inversionista se va a ver trabajando, si no 24 horas, 28 horas por día. Después hay que tener un plan de negocio. El plan de negocio sirve varios propósitos. Uno es parte de lo que quieren ver los oficiales de inmigración, pero también el plan de negocio debe ser algo que la empresa usa para planear sus actividades. Tiene que tener un análisis SWOT y José Barletta nos puede explicar qué quiere decir SWOT, pero es más o menos un análisis de los strengths, weaknesses, opportunities and threats que tiene la empresa. También hay que tener proyecciones a 5 años y proyecciones verdaderas. Mucha gente se sientan y hacen proyecciones en 5 minutos. Pero estas proyecciones que estamos hablando deben ser proyecciones serias, donde toman los assumptions del negocio y se ponen razonablemente los costos, las expensas y de cómo es, qué va a pasar en 5 años. Y después, punto cuarto, hay que contratar empleados. En algunos casos, como dije, son 2 o 3. En otros casos, para visas, por ejemplo, la EB1 y la EB5, que son categorías de residencia, hay que contratar 10, quizás 15 empleados en un corto plazo. Ok, entonces vamos a la estructura típica de inversión para un extranjero que quiere invertir en Estados Unidos. En la pantalla está la inversión, la estructura típica. El inversionista o inversionistas, plural, puede haber un grupo de inversionistas invierten en un negocio en Estados Unidos. Ayuda cuando hay grupos de inversionistas porque uno se apoya uno al otro. Y también ayuda cuando el inversionista o inversionistas tienen otras cosas. Por ejemplo, una empresa en el país de origen, otras inversiones. ¿Y por qué ayuda? Esto demuestra, especialmente al oficial de inmigración, que la persona que viene, que quiere la visa, realmente reúne las características de inversionista. Okay. Aquí les muestro una estructura alternativa de inversión, donde aquí tenemos un restaurante que se llama Katie's Café, y el dueño del restaurante actual es un residente de los Estados Unidos. El dueño dice, bueno, yo quiero expandir mi negocio, quiero abrir quizás otra tienda o quiero ampliar el negocio y lo que hace es, pero necesito dinero, entonces lo invita a un extranjero, inversionista extranjero, que entre, como mínimo tiene que tener 50% del capital de la empresa, invierte en la empresa y de esa manera consigue una visa. Aquí está otra estructura alternativa de inversión de franquicias. El dueño de la tienda propia, por ejemplo, sea la franquicia, es una franquicia o quiere hacer una franquicia, puede ser aquí en Estados Unidos o puede ser en cualquier lugar. Por ejemplo, una franquicia
de España, o de Chile, de Argentina, o Honduras, Perú, lo que sea. Dice, bueno, y tiene un éxito, Colombia, tiene un éxito en su país. Dice, bueno, yo quiero poner mi franquicia en Estados Unidos. ¿Cómo lo hace? Bueno, varias maneras. Una manera es invita a un inversionista extranjero que ponga el dinero, el 50% del dinero que se necesita para abrir una segunda franquicia, una segunda tienda. Obviamente va a haber un acuerdo de licencia entre la madre y la franquicia. Y también quiero aclarar que la documentación legal que se requiere para implantar ese tipo de estructura es significante. Otra alternativa es, de nuevo con franquicias, es expandir la franquicia. En este caso, el franquiciador tiene su marca separada en una entidad que no tiene operaciones para proteger la marca. ¿Y qué hace? Quiere franquiciar sin ser dueño de las otras franquicias, las otras tiendas. Entonces invita a candidatos para las visas que inviertan 100% para abrir una tienda, segunda tienda, tercera tienda, cuarta, y eso se puede ir a 300, 500 tiendas en la manera que puede hacer el inversionista. Esas son algunas alternativas de inversión. Otra alternativa de inversión es inversión en inmuebles. Aquí se ve en la pantalla, tenemos un shopping, tenemos un edificio de departamentos y una bodega, un edificio de bodegas. Esos que se llaman Store Anywhere Warehouse, Mini Warehouse. Eso también sirve para hacer una inversión y conseguir una visa. Inversiones inmobiliarias tienen ventajas. ¿Qué son las ventajas de estas inversiones inmobiliarias comparado con los negocios? Bueno, primero, es menos riesgo. El inmueble, el real estate, siempre va a estar. El negocio, a veces uno invierte en un negocio, ¿qué pasa? COVID-19 pasa. Y realmente el negocio cierra o algo tiene que pasar. Entonces el riesgo de comprar un negocio es mucho más alto. Segundo, el inversionista puede acceder a préstamos bancarios, que es tremendo y ayuda al inversionista a apalancar su inversión. Un inversionista extranjero, si tiene buen crédito, puede acceder a préstamos bancarios, especialmente si invierte en real estate, en inmuebles. Y tercero, el valor de las propiedades normalmente suben más rápidamente, suben por el hecho que son propiedades, no necesariamente por el hecho de los ingresos de la empresa. Las inversiones inmobiliarias, les tengo que aclarar que sí deben ser negocios. No pueden ser una inversión pasiva, por ejemplo, en terrenos, porque ahí no tenemos empleados, ahí no hay actividad diaria. Entonces tiene que ser un negocio como, por ejemplo, un shopping. De nuevo, esta demuestra la estructura cuando hace un apalancamiento. El inversionista extranjero dice, tengo $300,000 y quiero comprar este shopping. Creo que este shopping tiene unas 30 tiendas. No está en el sur de Florida, pero está más al norte. Vale $1.300.000 y ¿qué hace? Invierte $300,000, saca un préstamo comercial de un banco y de $1.000.000, estamos hablando de números redondos, obviamente, y de esa manera consigue una visa para vivir y trabajar en Estados Unidos y su trabajo es el negocio del shopping. Aquí les muestro otros ejemplos reales de posibles inversiones inmobiliarias. Estos negocios que ven en la pantalla son reales, existen. Un shopping, $3 millones más cerca de la zona de Miami, un edificio de oficina, este está en Hialeah, otro edificio de apartamentos en Coral Gables, linda zona, una vivienda multifamily, ya están los precios, normalmente otra vivienda de $4.500.000. Todos estos negocios se puede invertir apalancándose con un préstamo bancario. Aquí hay un hotel de $10 millones en la playa un poquito más al norte de Miami, pero no mucho, un hotel excelente, y otro hotel de $4.500.000 también cerca de la playa.
Ok, entonces esas son las inversiones inmobiliarias que se puede hacer. Ahora, como punto final, quiero hablar sobre la famosa EB5, ¿okay? La categoría EB5, porque esa es una visa, una residencia de inversión. Como dije anteriormente, es una de las maneras para invertir y conseguir una visa. Bajo la EB5 hay dos categorías. Uno es el proyecto independiente, donde el dueño o el inversionista invierte en su propia empresa, compra una empresa o crea una empresa. La inversión tiene que ser $1.800.000 o $900.000 en una zona de alto desempleo. Tiene obligatoriamente que contratar 10 empleados en 2 años y el inversionista ahí controla la inversión. Es su negocio. Entonces, la segunda categoría es lo que se llama Regional Center. Regional Center es un centro aprobado por el gobierno para manejar inversiones, para manejar y promover actividad comercial en la zona. Entonces, en este caso, cuando invierten en un Regional Center, normalmente la inversión baja a $900.000. El proyecto se encarga a contratar empleados indirectos también valen, y el inversionista no controla la inversión, está completamente a riesgo. La puede perder, pero no tiene que trabajar en el proyecto, no tiene que trabajar, simplemente hace la inversión y se sienta y espera para que le den la visa. Así que esas son las diferentes EB5 maneras de invertir para conseguir una visa. Aquí les muestro una estructura típica de la EB5 de un proyecto independiente. El inversionista extranjero invierte en una planta, digamos, $1.800.000 a $900.000, dependiendo de la zona, y contrata mínimo 10 empleados. Aquí está una estructura alternativa para EB5, donde el inversionista extranjero adquiere una empresa, compra una empresa, pero una empresa existente. ¿Y qué tiene que hacer? La empresa supuestamente ya tiene algunos empleados. El inversionista tiene que aumentar los empleados o el valor de la empresa por un 40%. Y ahí también puede conseguir la residencia bajo la categoría EB5. Y después, obviamente, esta estructura típica que creo que se promueve más que cualquier otra cosa es la inversión en un centro regional, donde el inversionista invierte en un centro regional, normalmente $900.000, y normalmente estas inversiones en estos proyectos, el grupo de inversionistas que invierten en la EB5 no son más de un 20 o 30%. Normalmente son proyectos bastante más grandes. Y el centro regional entonces va y invierte en el proyecto comercial, en un hotel, en un shopping, en cualquier cantidad de proyectos comerciales. ¿Ok? Entonces, en conclusión, estas son las maneras de conseguir inmigración a través de inversión. Ahora, obviamente, esta charla fue mucho más, sin muchos detalles. Traté de poner los más detalles que puse y obviamente todos también venidos a llamarme, contactarme si quieren y podemos charlar específicamente sobre el caso de ustedes. Pero básicamente entonces hay que comprar un negocio, hay que desarrollar un negocio completamente nuevo o se invierte en EB5. El nivel de inversión obviamente es distinto. Uno puede sacar una visa, por ejemplo, E2, y quiero evitar hablar de los párrafos de la ley porque a veces eso confunde. La E2 y la inversión podría ser mucho menos. El único problema es que la E2 únicamente aplica para esos extranjeros que son ciudadanos de un país que tiene un tratado con Estados Unidos. Entonces, la primera cosa que uno tiene que ver, bueno, mi país tiene un tratado y no son muchos, pero hay algunas excepciones bastante fuertes. Por ejemplo, Argentina tiene un tratado, Chile, Ecuador, bueno, Ecuador tenía un tratado, ahora no lo tiene, Honduras tiene, España, Alemania, Polonia, Turquía, esos países tienen un tratado y pueden conseguir la visa E2. Otros países como Brasil, los brasileños lamentablemente no pueden acceder a la visa E2 y
la inversión baja porque no tienen un tratado con Estados Unidos. Venezolanos tampoco, la misma cosa. Entonces, compra de un negocio, desarrollo de un negocio o inversión EB5. La EB5 no tiene ninguna categoría de nacionalidad. Uno puede ser nacional de cualquier país, aunque hay cupos. Por ejemplo, gente de la China no pueden necesariamente invertir hoy y sacar la residencia inmediatamente porque hay cupos que ya están agotados. La gran cantidad de los países en Latinoamérica normalmente nunca hasta ahora han llegado a los cupos y muchos de los países europeos tampoco. Así que esa es mi charla. Espero que esto ayudó a ustedes a ver cómo se consigue una visa de inmigración para trabajar y vivir en Estados Unidos a través de una inversión en los Estados Unidos. Si tienen preguntas, con mucho gusto podemos abrir para preguntas. Listo, Santiago, muchísimas gracias. Acá ya llegaron algunas preguntas. Primero tú mencionaste SWOT, que era una sigla en inglés. En Argentina o en Latinoamérica se conoce más como FODA, que es el análisis que se hace para determinar todo lo que es la fortaleza, las debilidades, las oportunidades y todo lo que podría ser peligros o que si los manejan bien los transforman en más oportunidades. El SWOT o el análisis FODA. Eso es clave. Hemos trabajado juntos en varios business plans con Santiago, pero nos ha pasado cosas curiosas. De pronto alguien ponía un gimnasio y nos pedía un business plan, y cuando hacíamos los números nos daba que ese business plan no andaba ni por broma, mejor dicho, el negocio. Y la persona me decía, no, yo pago para que me lo hagan andar. No, eso era un error, porque yo puedo hacer un business plan, pero no puedo mentir en los números, no puedo decir que voy a tener 260, por ejemplo, miembros de un gimnasio, y después el promedio lleva 50. No puedo decir que un gimnasio cobra 120 si los mejores gimnasios en Miami están cobrando 60. O sea, no se puede mentir con eso, porque cuando uno va al consulado automáticamente dura un minuto, no lo puede pasar. José, déjame que agregue un poco, no sé si me escuchan bien o no. ¿Sí? Perfecto. Es un ejemplo clásico de alguien que puso, como decimos aquí en Estados Unidos, the cart before the horse. Y realmente no se puede poner a hacer eso. Hay que hacer primero el trabajo para ver si el negocio funciona, primero. ¿Cómo hacen ustedes? El plan de negocio, las proyecciones, el estudio del mercado. Sin eso, no olvidemos de la visa. Mucha gente dice, bueno, yo quiero visa, y se olvidan que primero viene el negocio. El negocio tiene que estar y tiene que funcionar antes que te van a dar visa. Bueno, acá yo tengo varias preguntas que me han hecho. ¿De cuánto tiempo estamos hablando? Por ejemplo, suponte la visa más rápido que has hecho. ¿Qué es? ¿Un mes? 3 meses? 6 meses? ¿Cuánto es que la gente paga con todo el gasto desesperado que quiere la visa? Bueno, hace 2 años, más o menos, hice una visa para una señora que era un chef que quería comprar un restaurante en Dallas, Texas, en las afueras de Texas. Compró el restaurante italiano, consiguió la visa en España, creo que en España o en Colombia, no me acuerdo, en menos de 3 meses. Entonces, y estaba de vuelta, en menos de 3 meses estaba de vuelta trabajando en su negocio. Entonces, puede ser rápido, pero en ese caso tenía elementos que mucha gente no reúne. Por ejemplo, ella era nacional, era ciudadana de un país, España en este caso, que tenía un tratado con Estados Unidos. Entonces, por eso es tan rápido. Perfecto. La otra pregunta que a alguien le llamó la atención, que antes creía que la EB5 era alrededor de $500.000 y ahora lo subieron a 900, que esa es la realidad, ¿no? 900 y un poquito más. Ese es el valor que tiene ahora para las vidas en los lugares donde existen ciertas carencias, y eso es la más barata de la EB5, que es la visa con sabor a residencia. Exactamente. La EB5 tiene 2 categorías. Primero, el proyecto independiente, donde el inversionista o la inversionista invierte en un proyecto propio.
en su negocio, eso es 1.800.000, excepto si el negocio está ubicado en una zona de alto desempleo. Esa es la característica de EB5. ¿Okay? Y eso siempre fue la regla, ahora obviamente es mucho más alto, 1.800.000. Lo que pasa es que normalmente alguien no quiere poner un negocio en una zona de alto desempleo, porque normalmente no es una zona buena donde un negocio puede tener éxito, excepto si es una planta industrial. ¿Okay? Entonces, la segunda categoría de EB5 es lo que se llama el centro regional, y es lo que creo que la gran mayoría de la gente conoce. Antes era $500.000 y ahora es $900.000. La razón que es $900.000 es que los centros regionales consiguieron aprobación del gobierno para ciertas zonas que incluyen áreas de alto desempleo. Y por eso es $900.000 ahora. Pero sí, hace un par de años cambiaron en vez de $500.000, ahora es $900.000, exactamente. Bueno, acá otra pregunta que me dicen que, ¿qué pasa con la parte de estudiantes? Por ejemplo, hay una chica que está estudiando medicina y está desesperada por ir a Estados Unidos. ¿Cuál es la recomendación? ¿Que saque un título primero en Argentina, por ejemplo, y después que vaya a donde pueda ser, si es posible, inclusive en Miami mismo, y ahí hace una visa de estudiantes y después se quiere quedar a trabajar? ¿Qué conviene? ¿Que los padres saquen una visa, que ella saque la visa? ¿Qué recomendás para ese concepto donde gira en torno, no gira en torno a lo que es una visa de alguien que está estudiando y la familia quiere acompañarlo a venir o tener la capacidad de poder ser residente en los Estados Unidos? Bueno, eso depende en muchos factores. Hay que ver, bueno, primero, cuánto dinero tienen para invertir, número uno. ¿Qué son las metas que tiene el estudiante, la estudiante que se quiere quedar aquí permanentemente para siempre o quiere simplemente hacer una pasantía de un par de años, lo que sea? Todos esos factores hay que ver. Visa de estudiante, obviamente, no hemos tratado en esta charla, pero sí, es otra categoría. No es permanente, pero es una visa que permite a un extranjero venir a estudiar en Estados Unidos. Y normalmente las universidades tienen campañas donde ellos ayudan a los estudiantes a conseguir trabajos. Y entonces mi sugerencia sería que ella trata de entrar en ese tipo de programa para conseguir un trabajo con una empresa que la podría contratar. Esa es otra categoría de visa, no de inversión, pero mi consejo sería para ese cliente sería la EB2, la EB3, la EB2 si tiene un título avanzado con Master's Degree, la EB3 después de recibirse, o la EB5 si tienen dinero para invertir. Entonces, en ese caso, los padres le hacen una donación de $900.000 y invierte en un centro regional. Obviamente hay implicancias ahí y riesgos que uno tiene que entender y asumir. Sí, gracias, Pati. ¿Sabes lo que acá preguntan también? Cuando uno habla de $900.000, no es plata que se pierde, o sea, es una inversión. Si todo anda bien, ninguna duda que hay un factor de riesgo, a los 4 o 5 años recibe ese dinero con un cierto agregado que son los intereses que se le es decir, que ha generado. ¿Cómo es eso? ¿Me piden una explicación de cuando pongo para la visa EB5, estoy perdiendo esa plata, la puedo perder, la recupero? No, la podés perder. Un requisito de la categoría EB5 es que el dinero tiene que estar a riesgo. ¿Qué dice riesgo? Que se puede perder. Todo se puede perder. Normalmente se pierde. Bueno, hay casos famosos donde muchos inversionistas perdieron dinero. Existe. En los proyectos donde invierten mis clientes, nosotros primero hacemos el due diligence del proyecto, revisamos la documentación del proyecto, revisamos la trayectoria del desarrollador que está haciendo el proyecto, vemos qué es lo que está haciendo y qué éxito tuvo en otros proyectos. Es todo un trabajo de investigación que hay que hacer antes que uno invierte.
y de esa manera uno puede resguardar la inversión. Pero está a riesgo, definitivamente. Uno la quiere resguardar, definitivamente hay que hacer el trabajo de estudio para asegurar que el developer, el desarrollador, el proyecto va a tener éxito y va a poder funcionar, y el de mañana uno consigue la visa o la residencia y también consigue de vuelta el dinero. Bueno, gracias Santiago. Mira, algo que me preguntaron, pero creo que vale la pena que lo aclares. Esto que estamos haciendo ahora, estamos nada más que atrasados 30 segundos, o sea que vamos con tiempo, está de acuerdo a lo programado. Acá se encuentra también la doctora Marisa Preto, que trabaja acá en Estados Unidos, es parte de toda nuestra acción, y ya hemos hecho proyectos juntos, pero una de las preguntas que nos hacían es que cuando, si hay gente, cuando vimos unos precios que decían 3 millones, 5 millones, quizás eso escapa a los valores. Alguien decía, pero ¿cómo puedo llegar a eso? Entonces, eso es precisamente buscar un grupito de lo que sería inversores, un fondo de inversión, porque hay gente que la mayoría, cuando le hablamos de 3 millones, se asusta un poco, pero cuando nombras eso es porque hay alguna cabida, algún camino, alguna forma de que alguien dice, no, yo compro una parte y eso me califico para sacar la visa. Bueno, no necesariamente. Comprando una parte es un poco riesgoso. Si uno dice, bueno, les doy un ejemplo concreto. Un cliente dice, mira, yo tengo $200,000. Son todos mis ahorros de vida. Tengo 50 años y vengo ahorrando y tengo $200,000. ¿Qué hago? En ese caso, claro, no es suficiente para invertir en la EB5. No es suficiente para la EB1. Quizás es suficiente para comprar una lavandería, comprar una imprenta, comprar un franchise de $200,000 o 150 para tener $50,000 de capital de trabajo, y de esa manera puede conseguir una visa. Entonces, ahí el negocio obviamente va a ser más chico, va a tener que trabajar en ese negocio, porque la verdad es que un negocio de $150,000 le da suficiente para vivir en Miami a niveles que uno quiere vivir. No sé, hay que estudiarlo y hay que ver si el negocio tira ese tipo. Pero mi sugerencia a ese cliente es, ok, invierte en un negocio más chico, quizás a las afueras de Miami, y trate de conseguir la visa de esa manera. Y eso sale. Y acá, Santiago, otra pregunta. Alguien me comentaba que, por ejemplo, están tratando de hacer un negocio que no tiene nada que ver con visas, de exportación, quiero llevar productos. Eso me lo comentaba el doctor Mazzoni. Claro, cuando de pronto aparece alguien que quiere llevar productos, que quiere hacer algo, ¿en qué va a terminar? En crear una empresa. Puede crear una empresa. Cuando alguien quiere crear una empresa, ahí es donde surge la necesidad de darle el marco legal, la inmigración. O sea, porque ninguna duda, yo puedo vender vino o cualquier otro producto sin tener una visa, lo puedo vender si me relaciono con un exportador, pero cuando quiero poner una sucursal, quiero hacer algo, ahí es donde yo le comentaba que esa es la razón de por qué inmigración, entre comillas, hoy pasaba a ser la parte clave, porque ayuda a todos los sectores. Cuando de pronto tengo en una provincia, que hago, le doy fuerza a una provincia, pongo la marca de esa ciudad, lo puedo hacer con cualquier de esa provincia, y dice, no, yo quiero llevar del norte, lo hicimos en algún momento hicimos un evento en Resistencia en el Chaco, y de ahí salieron necesidades para llevar producto, apareció alguien que quería poner algodón, y eso se transformaba, si el que lo hacía quería vivir a Miami, terminaba en visa. Si lo quería hacer instalando una oficina, directamente no era necesario, hay una forma de hacerlo, y eso es lo que hacemos en Softplan, crearle un mecanismo para eso. Definitivamente. ¿Qué puedes agregar? No, definitivamente se puede hacer, y la persona que quiere importar productos a Estados Unidos, este mercado es enorme. Me gusta contar el cuento de unos hondureños que vinieron hace más o menos 6, 7 años, empezaron con nada, y el año pasado tienen ventas ahora de productos que importan de Honduras a Estados Unidos de casi $20 millones. Entonces se puede hacer, pero uno tiene que pensar, si quiero importar algo, hay que tener una pequeña oficina, hay que tener alguna estructura, y ahí está la inversión. Uno invierte un poco de dinero en estableciendo el mercado, estableciendo su oficina, y poco a poco, después cuando todo está establecido, consigue la visa.
Bueno, yo no tengo más preguntas, habíamos determinado este tiempo. Sí, adelante también. Porque me parece que están haciendo acá unas preguntas que creo que son interesantes. Me A parece ver, que repetí la voz que yo ya leí las de acá. Decime, dale, por se favor. puede invertir en un centro regional y a la vez poder trabajar en otra cosa, en otro tipo de empresa. Y con Ya. respecto al cónyuge, si puede trabajar. Bueno, ok. Gracias, Damián. Es una pregunta excelente. No sé quién ha hecho la pregunta, pero como decimos aquí, hits the nail on the head. Es justo un tema muy importante porque cuando uno invierte en un centro regional, no consigue un estatus legal inmediatamente. Hoy por hoy, lo que se llama los tiempos de procesamiento de visas de EB5, la primera etapa, son entre 3 a 6 años. Entonces, durante esos 3 a 6 años, ¿puede estar aquí el inversionista? No, excepto si tiene otro estatus. Entonces, lo que el inversionista, en el caso que me estás diciendo, Damián, es que él o ella tiene que, bueno, invierte en el centro regional, pero antes de invertir en el centro regional, invierte en un pequeño negocio, una pizzería, como una de esas que mencioné, una pizzería, una lavandería, un pequeño negocio, hay que invertir más dinero, y de esa manera consigue el estatus legal en Estados Unidos, el cónyuge puede trabajar y la persona que invierte trabaja en el negocio, el cónyuge puede trabajar, ella puede trabajar o él puede trabajar en cualquier lugar. Esa es la estrategia y realmente muy buena pregunta. Muchas gracias. Ok, después hay otra pregunta que dice, si invierto en una franquicia $200,000, si puedo llegar a la Green Card. Eh, bueno, la respuesta es sí, definitivamente. Ese sería el primer paso. Llegando al Green Card no es un factor de tiempo. Llegando al Green Card hay que calificar para una de las 5 categorías de residencia. Hay 5 nomás. EB1, EB2, EB3, EB4 y EB5. Entonces, la persona que invierte en un negocio, una franquicia de $200,000, esa persona sí tiene que buscar una manera de calificar en las otras categorías. ¿Cómo hace? Bueno, es parte del trabajo legal que hacemos, pero una manera es que el cónyuge de esa persona, del inversionista, consiga un trabajo en una empresa que la pide. La pide bajo la categoría EB2 o EB3. Y esa es la manera de llegar al Green Card. Ok, y hay otra pregunta que dice, por eso el hecho de tener un inmueble, si accedo a algún tipo de visa. Un inmueble no. Ojo que, como dije en la presentación, tienen que ser negocios. Puede ser un negocio de inmuebles, varios inmuebles, donde uno tiene 20 propiedades y maneja las propiedades, pero una propiedad donde otros hacen el mantenimiento, otros alquilan la propiedad, terceros, como los realtors hacen los alquileres y hacen el mantenimiento. Eso no es suficiente, es más como una inversión en la bolsa, una inversión una inversión pasiva en la cuenta bancaria. Es una inversión quieta pasiva. No, eso no califica, hay que tener más en un negocio. Casualmente, hoy hablamos con el doctor Santiago Padilla que hay casos que había gente que decía, no, pero yo gasté $2 millones en departamentos y eso no calificaba, pero sin embargo, pero hay gente que gastó menos, sin ninguna duda. Si yo armo una empresa y compro 8 departamentos de $100,000 y directamente para reciclarlos, compro en un determinado lugar y los empiezo a arreglar, contrato gente y todo, ahí empiezo a jugar porque ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy armando una empresa. Y ahí presenté un plan, si hice un buen business plan, me lo aprueba. Y eso es precisamente otro de los temas que normalmente se discuten así con ese marco legal. ¿No hay ninguna pregunta más, Damián? O sea, Hay acá una que dice, si tengo una empresa funcionando en Argentina, ¿puedo poner una sucursal allá? Definitivamente. Y es el primer paso para conseguir una residencia. Además, alguien que tiene una empresa funcionando, un negocio funcionando afuera y quiere poner el mismo negocio
una sucursal o una afiliada subsidiaria, tiene ventaja, porque ya tiene un negocio que supuestamente tiene éxito y lo quiere poner aquí en Estados Unidos y supuestamente va a tener más o menos el mismo éxito y tiene una ventaja porque tiene eso. Y de esa manera consigue una visa, definitivamente. Por favor, Damián, ¿le das a Ricardo Torres control para que pueda hacer una pregunta? Porque me decía que tenía algo que quería comentar. Damián, ahí está. Ricardo, adelante. Ricardo es nuestro vicepresidente de Soplandi. Gracias, Santiago. Extraordinaria tu presentación. En general, nada, han habido preguntas, me las han robado casi todas, pero yo te quería preguntar, para sincerar las expectativas, una persona con un negocio medio funcionando, ¿cuál debería ser el primer paso con respecto a ti? O sea, yo le sugiero a todos los que nos están viendo que llamen al doctor Padilla, que tengan una buena conversación con él para que no se queden con las dudas y él pueda, digamos, darles un alcance más acomodado a la realidad de cada uno. Porque estamos hablando de $900,000, $200,000. Yo no tengo esa plata. Ok, pero tienes de repente 20,000 para una oficina y te asocias y tienes 20,000 más, y eso va sumando, ¿no? Entonces, el doctor Padilla es extraordinariamente, digamos, práctico y como nos lo acaba de decir ahora, se puede perder, puedes perderlo todo, ¿sí? Entonces, no hay puntos medios acá y no van a estar en el aire. Entonces, doctor, ¿cuál es el primer paso para una persona que tiene, no sé, por ahí entre 30,000 y 50,000 dólares, conversa con usted? ¿Cuáles serían las preguntas que usted espera, ¿no?, para llegar a ese monto? Okay. ¿Qué debe esperar, ¿no? Gracias. Gracias, Ricardo, y es una muy buena pregunta y lamentablemente no quiero insinuar que $900,000 o $200,000 ni $150,000 es poco dinero. Es muchísimo dinero y es el trabajo de todos, a veces de una vida, a veces de varios años, y hay que respetar eso. Pero la persona que tiene 30, $50,000, seguro que lo ha ahorrado día a día muy difícilmente. Y esa persona tiene quizás más riesgo, porque honestamente con 30, $50,000 es difícil hacer algo en Estados Unidos que va a tener éxito. Entonces, mi consejo para esa persona es trate de asociarse con otra gente. Por ejemplo, y tiene que ser gente de la misma nacionalidad. Y este es un ejemplo. Digamos que esta persona es española. Ella viene de España, tiene los 30, $50,000, y yo le voy a decir, busque gente, otros españoles, que pueden invertir juntos. Quizás otra persona tiene $100,000, otra persona tiene otros $80,000, y en el grupo pueden hacer una empresa quizás acumulando $220,000, y ahí sí estamos hablando de una posibilidad de visa para todos. Acuérdense, y quizás no lo mencioné, pero es un punto importante, que si uno tiene el tratado, un tratado de amistad con el país, tiene un tratado de amistad con Estados Unidos, no solamente el inversionista puede venir, pero los gerentes del inversionista también pueden venir, y los gerentes no invierten. Por ejemplo, un inversionista español invierte $500,000 en una empresa, abre la empresa, empieza a funcionar y dice, yo quiero enviar a mi gerente que trabaja conmigo en España o no, pero es español, esa persona, ese gerente puede conseguir una visa sin invertir nada. El hecho que es español y tiene la experiencia y capacidad de manejar el negocio, viene con una visa de inversionista. Ese sería el consejo.